Ok. Una vez más, ¿se ve? Ahora que estoy grabando. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, nada, buenas noches. Vamos a tratar de hacer lo más concreto posible esta prepa. Vamos a hablar sobre pared anterolateral del abdomen y la región inguinal. Comenzando por pared anterolateral del abdomen. Entonces, en líneas generales, la pared anterolateral del abdomen, nosotros, como toda región, vamos a comenzar describiéndola por sus planos. Hablando primero de los planos superficiales. Primero, vamos a encontrar entonces piel. Después de que disecamos la piel, encontramos el panículo adiposo, que aquí en el abdomen recibe un nombre particular, que es el de fascia adiposa de Camper. Es el epónimo con el que generalmente se le conoce a este panículo adiposo particular que encontramos solamente en la pared anterolateral del abdomen. Luego de la fascia adiposa de Camper, vamos a encontrar la fascia membranosa de Scarpa, que sería entonces este tejido que ustedes ven acá como grisáceo de este lado, sería la fascia membranosa de Scarpa, ¿ok? En líneas generales, la fascia adiposa de Camper y la fascia membranosa de Scarpa están muy mezcladas entre sí. Adicionalmente, en ese tejido celular subcutáneo, que es básicamente lo que está por debajo de la fascia de Scarpa, vamos a encontrar arterias, venas y nervios. Entonces, a ver, ¿cuál es la próxima imagen? Ok. Entonces, desde el punto de vista de las venas, podemos encontrar principalmente venas satélite a las arterias que les voy a mencionar ahora. Entonces, fíjense, las arterias que vamos a encontrar en este espacio son, por una parte, la arteria epigástrica superficial, que es la que ustedes ven que estoy señalando ahorita con el cursor, ¿bien? Y la arteria circunfleja ilíaca superficial, que ahora la estoy señalando con el cursor. Fíjense en el detalle de que estas arterias vienen de la arteria femoral. Por lo tanto, la arteria femoral contribuye en una parte a la irrigación de la pared anterolateral del abdomen. ¿Qué otras arterias encontramos? Bueno, la arteria epigástrica superior, muy probablemente la menos favorita de muchos acá porque la preguntaron en el parcial, que pasa a través del triángulo esternocostal o también llamado hendidura de Larry, que se los había mencionado cuando les di la prepa preparcial de tórax. Entonces la arteria epigástrica superior penetra hacia este espacio. Por otra parte, tenemos la arteria circunfleja ilíaca profunda, que es la que estoy señalando en este momento, ramas de la arteria musculofrénica y por supuesto ramificaciones también de las arterias intercostales posteriores que las podemos ver acá. O sea, fíjense, la conclusión que ustedes tienen que sacar de toda esta diapositiva es que la vascularización de la pared anterolateral del abdomen es muy diversa y proviene de muchos sitios, fíjense, arterias intercostales, epigástrica superior, musculofrénica, circunfleja ilíaca profunda, circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial. Son muchas arterias y muchas de ellas vienen de sitios distintos. Estas vienen de la arteria femoral, esta viene de la torácica interna, esta viene de la arteria ilíaca interna, esta viene de la arteria mamaria interna, o sea, fíjense que son bastantes arterias. ¿Okay? Por otra parte vamos a tener el drenaje venoso, fíjense acá, es realmente satélite a las arterias. Y encontramos también los nervios intercostales. Entonces fíjense, en este caso vamos a tener principalmente los últimos 5 nervios intercostales con sus ramas lateral y anterior. Fíjense acá, esta es la rama lateral, esta es la rama anterior de los 5 últimos nervios intercostales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Los últimos 5 nervios intercostales proporcionan entonces la inervación del abdomen a través de su rama lateral y su rama anterior. El único que no contribuye es este señorito de acá, que es el nervio subcostal, puesto que la rama lateral del nervio subcostal es esta de acá que termina descendiendo hacia la región glútea. Entonces, por esa razón, el nervio subcostal es el único que no provee una rama lateral para inervar la pared anterolateral del abdomen. Bien, entonces, de momento todo claro con respecto a los planos superficiales. Todo lo que vimos ahorita son nada más los planos superficiales. Piel, panículo adiposo, todo eso. Si van a hablar, por favor que sea prendiendo el micrófono porque no puedo leer chat. Javier, una duda. Ajá. Disculpa, yo tengo que las arterias y yo, ¿Cómo se te cortó? ah, disculpa, creo que se me cortó. Ajá. Ajá, la arteria circunfleja es rama de la arteria ilíaca externa y tú, no sé si es la misma que la femoral.
No, porque es diferente la arteria circunfleja ilíaca profunda de la superficial. Son dos estructuras distintas. La arteria circunfleja ilíaca Ujú. superficial es esta que ves acá, esta que ves que están haciendo la arteria femoral. La arteria circunfleja ilíaca profunda es esta de acá. Esta viene es de la arteria ilíaca externa que está metida por dentro. Por eso hay una profunda y una superficial. Pero la que él mencionó, ¿cuál es? La que él mencionó. ¿Cómo que no entiendes cuál es? Te las estoy señalando con el cursor. No, sí, la que mencionaste, superficial, ¿no? Esta es la superficial y esta es la profunda. Fíjate que son arterias distintas. Superficial está acá y Mm, profunda. ok, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda? Vale. Pasamos entonces con respecto a aponeurosis, fascias y planos profundos. Entonces aquí vamos a encontrar músculos largos y músculos anchos. Los músculos largos son esencialmente dos, el músculo recto del abdomen y el músculo piramidal o piriforme, que es inconstante. Y por otra parte tenemos los músculos anchos, donde encontramos oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen y transverso del abdomen. Las aponeurosis de los músculos anchos pasan a formar la vaina de los rectos y la línea alba. Esto es un dato fundamental que quiero que de momento guarden en su cartera porque ahorita lo vamos a conceptualizar mejor, ¿ok? De momento quédense con que los músculos anchos proveen una aponeurosis y esa aponeurosis va a formar la vaina de los rectos y la línea alba. Ya vamos a hablar de qué es cada una de esas cosas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una aponeurosis y una fascia? ¿En qué se diferencian? ¿Son lo mismo? ¿Será el mismo tejido conectivo? ¿Tendrán exactamente las mismas particularidades? Porque a uno le decimos fascia y a otro le decimos aponeurosis. Respóndanme que aquí no hay respuestas incorrectas. Buenas. Podría ser que la fascia sería el tejido conectivo que recubre al músculo y la aponeurosis es el tendón mediante el cual termina el músculo. Van por ahí, estás bastante acercada. Ok, fíjate, Ok. lo que acabas de mencionar es el tendón, pero va más o menos por allí la idea. ¿A qué me refiero? La fascia es un tejido conectivo denso regular que recubre los músculos y los compartimientos del cuerpo. Ahora, la aponeurosis es una lámina fibrosa que puede servir de origen o de inserción a los músculos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las inserciones del músculo bíceps braquial? Una de sus inserciones era la aponeurosis braquial, ¿verdad? Por eso se llama aponeurosis braquial y no fascia braquial, porque sirve de inserción a músculos. Lo mismo con la aponeurosis palmar, donde se insertaba el palmar largo. Es una aponeurosis porque sirve de inserción a un músculo. ¿Entienden ahora la diferencia entre una fascia y una aponeurosis? Sí. Sí. Ok, entonces la aponeurosis de los músculos anchos contribuye a formar la vaina de los rectos y la línea alba. Quédense con eso ahora que entienden qué es una aponeurosis. Bien, entonces esto es una perspectiva general de la pared anterolateral del abdomen. Fíjense, nosotros ya resecamos esto que ustedes ven acá, es la vaina de los rectos, ¿sí? Es este tejido, ¿cómo decirlo?, fibroso que está recubriendo el músculo recto del abdomen. Por acá vemos entonces al músculo oblicuo interno del abdomen y esto que ustedes ven acá, esto gris, es la aponeurosis de ese músculo. Entonces fíjense cómo él está envolviendo al músculo recto del abdomen. Por eso lo que les decía de que la aponeurosis de los músculos anchos contribuye a formar la vaina de los rectos. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esto? Porque esto yo lo estoy viendo de frente. Yo estoy viendo prácticamente a mi paciente. Pero ¿qué pasa si lo veo desde dentro de la cavidad abdominal? ¿Qué pasa si yo me meto dentro de la cavidad abdominal y veo la pared? Bueno, la voy a ver así. Entonces, fíjense, aquí tenemos la arteria ilíaca externa y vean acá, aquí está dando la arteria circunfleja ilíaca profunda. Fíjense que es rama de la arteria ilíaca externa. Da la arteria epigástrica inferior, fíjense acá, ¿y qué otras cosas podemos ver en esta imagen? Bueno, entonces vamos a ver el peritoneo, que es esta cosa de acá que ustedes ven como de color crema, como sí, color carne. Bueno, esto es el peritoneo. El peritoneo, dicho en palabras sencillas,
es la pleura del abdomen. O sea, es la membrana que recubre a las vísceras abdominales. Así como los pulmones tienen su pleura, las vísceras abdominales tienen el peritoneo que los recubre. Solo que el peritoneo es algo global, envuelve casi todas las vísceras del abdomen, excepto algunas como por ejemplo los riñones, pero eso ya es materia aparte. En líneas generales envuelve a casi todos los órganos del abdomen, ¿sí? Y aquí vemos una serie de cosas importantes que son que si los pliegues umbilicales y todo eso, pero eso se los voy a explicar después. De momento me contento con que ustedes tengan la idea de que detrás de todos estos músculos está el peritoneo. Y entre el peritoneo y los músculos está entonces esta membrana blanca. Esto de aquí que ustedes ven transparente, que no es lo mismo que esto de acá. ¿Qué es esto transparente que ustedes ven acá? ¿Alguien sabe cómo se llama? La fascia transversalis. Exacto, es la fascia transversalis, muy bien. La fascia transversalis, que se llama así porque tiene fibras transversales, fíjense, va a estar interpuesta entre los músculos del abdomen, o sea, los músculos de la pared anterolateral del abdomen y el peritoneo. ¿Okay? Ya vamos a ver eso a profundidad. Bien, entonces vamos a hablar de los músculos largos. Tenemos primero el músculo recto del abdomen, que son clásicamente los cuadritos de chocolate que todos queremos tener. Entonces, el músculo recto del abdomen se origina del borde superior del pubis, ¿ok? Fíjense acá, esto que ustedes ven acá son los huesos coxales, que son los que forman la pelvis ósea, ¿ok? Esto es lo que nosotros comúnmente decimos pelvis, pero ajá, no se llama así, el hueso se llama coxal. Cuando un coxal se une con otro coxal, entonces se forma la pelvis. Ahora, el hueso coxal tiene tres partes: ilion, que es la que estoy señalando ahorita con el cursor; isquion, que estaría por acá abajo; y pubis, que es esta que estoy señalando ahora, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a centrar nada más en el pubis, que es la única parte de este hueso que ustedes tienen que conocer para esta unidad. Ya después en pelvis estudiarán el hueso completo. En esta unidad solo tienen que saberse el pubis, que es una parte del hueso coxal. Entonces, aquí tenemos nuestro pubis. Fíjense entonces cómo el origen va a ser en el borde superior del pubis, en la cara anterior del pubis, en la sínfisis púbica, que es este fibrocartílago que ustedes ven acá. Entonces, desde allá, el músculo va a originar un fascículo lateral que se llama ligamento de Henle, el cual se inserta en el tubérculo y pecten del pubis. Creo que tengo una imagen de esto. No, no la tengo. Pero en líneas generales imagínense, porque en la imagen no está bien colocado, que de aquí del borde lateral del músculo recto del abdomen sale una prolongación que se inserta más o menos acá. Que esto de acá se llama tubérculo del pubis, ¿ok? Una prolongación que se inserta acá. Bueno, eso se llama ligamento de Henle. Ya vamos a ver cuál es la importancia de ese ligamento. De momento quédense con que el ligamento de Henle nace de las fibras laterales del origen del músculo recto del abdomen y se inserta en el tubérculo del pubis, que es este saliente óseo que está acá. Bien, desde este origen, entonces el músculo va a insertarse en los siguientes puntos: a través de fascículos laterales o digitaciones laterales en la cara externa y el borde inferior del quinto cartílago costal, que es lo que ven acá. La digitación media se va a insertar en la cara externa y borde inferior del séptimo cartílago costal. Y la digitación medial se va a insertar en la cara externa y borde inferior del del séptimo cartílago costal, el ligamento costosifoideo y la cara anterior de la apófisis sifoides. Dicho bien, fíjense acá, aquí está la apófisis sifoides, aquí están las costillas. Entonces fíjense cómo el músculo se va insertando en la quinta, sexta y séptima costilla, y adicionalmente a ellos se inserta en la apófisis sifoides, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, esa es la inserción del músculo recto del abdomen. Ahora, ¿cuál es su acción? Aumentar la presión intraabdominal. ¿Ok? O sea, cuando él se contrae, la presión dentro del abdomen aumenta y eso ayuda a que podamos hacer, por ejemplo, la micción, o sea, orinar, la defecación. Todas esas cosas dependen de un aumento de la presión intraabdominal para vaciar las vísceras. Entonces, el músculo recto del abdomen, cuando se contrae, hace que las vísceras se vacíen. Por eso es que cuando vomitamos sentimos que tenemos como un espasmo en el estómago. Eso es el músculo recto del abdomen contrayéndose, ¿sí? La inervación está dada por los 6 últimos nervios intercostales y por la rama abdominal del nervio iliohipogástrico. Como dato adicional, el músculo recto del abdomen se separa de la fascia transversalis cerca del borde superior del pubis por el espacio suprapúbico. Ya vamos a ver qué es esto del espacio suprapúbico y cómo está limitado. De momento, quédense nada más con que existe el músculo recto del abdomen y tiene estas características que les dije. Dentro del músculo recto del abdomen tenemos una vía vascular que se llama vía vascular de Goynard y Courtillet. Esta es una, ¿cómo decirlo? Una vía de irrigación
que consiste en la anastomosis de la arteria epigástrica superior, que la ven acá, con la arteria epigástrica inferior, que la ven acá. Ellas se anastomosan en el interior del músculo recto del abdomen y forman la vía vascular de Goynard-Curtillet. Al mismo tiempo, fíjense que emiten prolongaciones anastomóticas que se anastomosan con la arteria circunfleja ilíaca profunda y con la arteria musculofrénica. Entonces, al final, todas las arterias que proporcionan irrigación a la pared anterolateral del abdomen reciben anastomosis, por así decirlo. Pues, o sea, hay varios sistemas arteriales que se están comunicando acá, que es lo más importante tener en cuenta. Bien, con respecto al músculo piramidal, es este músculo chiquito que ustedes ven acá. Él se va a originar de la cara anterior del pubis y de la sínfisis púbica. Y se va a insertar en la parte lateral de la línea alba. Entonces aquí entra en juego el otro concepto, la línea alba. La línea alba es esta línea tendinosa que ustedes ven que separa a ambos músculos rectos del abdomen, ¿sí? Entonces el músculo piramidal se inserta en el borde lateral de la línea alba. Su función es prácticamente vestigial. Lo que hace es que hace que se tense la línea alba y ya, y lo cual no tiene prácticamente función fisiológica. Este es un músculo rudimentario, o sea que es un vestigio evolutivo. De repente a nuestros antecesores sí les servía el hecho de tener control sobre su línea alba para hacer ciertos movimientos, y ahora como no lo usamos tanto, pues es un músculo que está atrofiado. Por eso algunas personas ni siquiera lo tienen. Verdaderamente la importancia de este músculo está cuando evalúas los reflejos en la pared abdominal, porque existe un reflejo que es el llamado reflejo cutáneo abdominal, que es que cuando le haces cosquillas a la persona en la piel sobre el músculo oblicuo externo, la línea alba se tensa, y eso te habla acerca de que ¿cómo decirlo? De que los nervios que están inervando esa área están bien. Entonces, básicamente esa es la única utilidad que tiene el músculo piramidal. Nos ayuda a hacer el análisis semiológico del paciente, pero de resto no sirve para nada. El músculo piramidal se separa del músculo recto del abdomen. Fíjense, aquí está el recto del abdomen, aquí está el piramidal, por un pequeño espacio que se llama cavum suprapubicum de Leyse, ¿okay? O sea, el espacio que está entre el músculo recto del abdomen y el músculo piramidal se llama cavum suprapubicum, ¿okay? Eso tiene tejido celuloadiposo y la utilidad de él es que durante el coito sirve como una almohadilla para de esa manera no lesionarse la pared abdominal, ¿okay? Bien, eso es todo con respecto a los músculos largos. ¿Dudas? No. Ok, ¿alguien tiene una duda? Continúo. Entonces, ahora que ya hablamos de los músculos largos, vamos a hablar sobre los músculos anchos, comenzando por el más superficial de ellos, que es el músculo oblicuo externo del abdomen. El Rubier comienza explicándolos desde lo más profundo a lo más superficial, es decir, comienza por el músculo transverso. Sin embargo, yo prefiero hacer esta aproximación de afuera hacia adentro porque es el orden en el que tú te los encuentras cuando disecas el cadáver. Entonces es más fácil de entender así, en mi opinión. Ahora, el origen va a ser la cara externa y el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas, como pueden observar acá en la imagen. Fíjense, aquí están las últimas costillas, entonces vean cómo las fibras se van originando de la cara externa de las 7 últimas costillas. Fíjense, ¿saben qué músculo es este? El que estoy señalando ahorita con el cursor. Si no me equivoco, es el serrato posterior. Va cerca, pero no, es el serrato superior, que de hecho ustedes lo estudiaron en miembro superior. Es el músculo serrato superior, o también llamado serrato mayor, y este punto que ustedes ven acá, donde las inserciones del músculo oblicuo externo del abdomen se separan del serrato superior, se crea como una línea dentada, que ustedes ven acá. Eso se llama digitación torácica externa. Ahora, la inserción del músculo oblicuo externo del abdomen va a ser variada. Primero, por una parte va a formar la aponeurosis del músculo oblicuo interno del oblicuo externo del abdomen, que va a envolver al recto del abdomen, ¿ok? O sea, va a contribuir a formar la vaina de los rectos, que es esto blanco que ustedes ven acá. Por otra parte, estas fibras que ustedes ven acá abajo, que son como verticales, se insertan en la cresta ilíaca, específicamente en los 3/4 anteriores del labio externo. La cresta ilíaca es esto, ¿no? Este saliente óseo que yo estoy señalando con el cursor. Entonces, las fibras del oblicuo externo del abdomen se van a insertar en los 3/4 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca. ¿Dónde más? Se va a insertar
en el ligamento inguinal, o también llamado ligamento de Poupart. Lo estoy señalando ahorita con el cursor, este de acá, el que es diagonal. Y por último se va a insertar en el pubis. Las inserciones del pubis son bien complicadas y puse una imagen para poder explicarlas. Fíjense, para ponerlos en perspectiva, estamos viendo el pubis de una persona desde adelante. Esto es la sínfisis púbica, esto es el pubis derecho y esto es el pubis izquierdo de la persona. Ahora, esto de acá son las fibras del músculo oblicuo externo del abdomen, que a nivel púbico van a formar tres pilares. Aquí tenemos el pilar lateral, que se va a insertar en el tubérculo del pubis del mismo lado, que es lo mismo que decir ipsilateral, ¿ok? Ipsilateral significa del mismo lado. Vean este saliente óseo de acá, esto es el tubérculo del pubis, ¿sí? Entonces allí se está insertando el fascículo lateral. El fascículo medial se va a insertar en el tubérculo del pubis contralateral. Fíjense cómo cruza la línea media acá y se termina insertando en el tubérculo contralateral. Por último, tenemos el ligamento reflejo, o también llamado ligamento de Coles o pilar posterior. ¿Okay? Cualquiera de los tres términos son válidos. Pilar posterior, ligamento reflejo o ligamento de Coles. Los tres son válidos. Estos ligamentos se van a insertar en el tubérculo del pubis y van a formar la pared posterior del anillo inguinal superficial. Ya vamos a hablar de eso cuando veamos región inguinal. De momento quédense simplemente con que el ligamento reflejo se inserta en el tubérculo del pubis contralateral y forma la pared posterior del anillo inguinal superficial. La acción del oblicuo externo del abdomen va a ser aumentar la presión intraabdominal, aunque también sirve para hacer movimientos de rotación del tronco y también para flexionar la articulación sacroiliaca. Tenemos desde el punto de vista de la inervación, que vienen los 6 últimos nervios intercostales y la rama abdominal del nervio iliohipogástrico. O sea, una inervación muy similar a la del músculo recto del abdomen. Ahora, hemos explicado la mayoría de inserciones de este músculo, o sea, explicamos la inserción en la línea alba, explicamos la inserción en el labio externo de la cresta ilíaca, la inserción en el pubis, pero hablamos de que el músculo oblicuo externo del abdomen tiene una aponeurosis. Aquí vamos a explicar esa aponeurosis. La aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen se va a insertar por una parte en el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, que es uno de los ligamentos más importantes y resistentes de nuestro cuerpo, se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Fíjense. Entonces, las fibras aponeuróticas del músculo oblicuo externo del abdomen van a abrazar al ligamento inguinal. Fíjense, aquí vienen las fibras y forman un canal que abraza al ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal está formado por dos tipos de fibras. Unas fibras propias, que son las que están pintadas de rosado, son las fibras propias del ligamento, y por otra parte tenemos las fibras aponeuróticas, que son estas que vienen del oblicuo externo del abdomen, que están pintadas con líneas y abrazan al ligamento, ¿ok? O sea, no se olviden de que el ligamento inguinal tiene dos tipos de fibras, fibras propias y fibras aponeuróticas, ¿bien? Las fibras aponeuróticas se reúnen posteriormente al ligamento inguinal y forman este arco que ustedes ven acá, que se llama tracto iliopúbico de Thomson. Este tracto iliopúbico se va a insertar en el tubérculo del pubis, en la cresta pectínea y en la sínfisis del pubis. Por cierto, la cresta pectínea es esto que ustedes ven acá, se los presento, es esta línea que ustedes ven acá, ¿ok? Esto es cresta pectínea, tubérculo del pubis, ángulo del pubis, y aquí estaría la sínfisis púbica. Es muy importante que sepan manejar cada una de las partes del pubis para poder entender cómo se dispone todo en la pared anterolateral del abdomen. La acción, flexionar el tronco y aumentar la presión intraabdominal, y la inervación está dada por la rama abdominal del nervio iliohipogástrico y ilioinguinal y los últimos 7 u 8 nervios intercostales. Esto es básicamente repetir la función del músculo oblicuo externo del abdomen. Ahora, si hacemos un corte sagital, fíjense lo que encontramos. Esto es anterior y esto es posterior. Entonces, aquí tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Es esta línea negra que vemos acá. Fíjense, aquí viene en el ligamento inguinal. Fíjense cómo las fibras se unen al ligamento inguinal, lo bordean por detrás y forman aquí el tracto iliopúbico o cintilla iliopúbica de Thomson. Fíjense que está inclusive en la propia imagen.
Por último, lo último que me falta por mencionar del músculo oblicuo externo del abdomen, que por cierto es un músculo bien complicado, son las fibras arciformes. Las fibras arciformes son algunas fibras de este músculo que por una parte se dividen en externas e internas. Es decir, tenemos fibras arciformes externas que van desde la espina ilíaca anterosuperior y se insertan en la aponeurosis del músculo oblicuo externo del mismo lado. Por otra parte, tenemos las fibras arciformes internas, que son estas que estoy señalando acá. Estas fibras se van a extender de un pilar a otro, es decir, se extienden del pilar lateral al pilar medial del mismo lado, ¿ok? Entonces así se forman las fibras arciformes internas. La importancia de las fibras arciformes internas es que forman el límite superior del anillo inguinal superficial. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esta lámina cuadrada que está acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué músculo estamos hablando? Del oblicuo externo. Ok, estamos hablando del oblicuo externo. ¿Te acuerdas de las inserciones púbicas del oblicuo externo? El tema de los pilares, la cosa esa que sonaba muy loca, ¿te acuerdas? Sí, entonces ese es un pilar lateral. No, este es el pilar medial. Fíjate que es medial, se acerca a la línea media y aparte se inserta en el tubérculo del pubis contralateral. Entonces este es el pilar medial. ¿Sí? ¿Qué Ok. pilar sería este? Lateral. Por supuesto. Entonces si este es el pilar lateral y este es el medial, ¿qué es esto que está acá? Un pilar. El ligamento reflejo. Exactamente, el ligamento reflejo, o sea, el pilar posterior. Entonces aquí están los tres pilares del oblicuo externo. ¿Te acuerdas de cuál era la importancia del ligamento reflejo? O sea, dijimos que era límite de algo, ¿de qué? Del el anillo Del anillo inguinal. inguinal superficial. Del anillo inguinal superficial, ¿ok? Hay que especificar que es superficial porque hay uno profundo. Entonces, si este es el límite posterior del anillo inguinal superficial, aquí tenemos el límite superior, las fibras arciformes externas, internas. ¿Se dan cuenta de por qué les estoy integrando esto? O sea, tienen que verlo en la imagen, tienen que detallar la imagen, ver las cosas porque son cosas muy pequeñas y muy sutiles. De hecho, cirugía de pared abdominal es una especialidad de la cirugía. Literalmente se estudia para dedicarse a esto. Entonces, por eso es un tema tan denso. Bien. Ahora, con respecto al músculo oblicuo interno del abdomen, tenemos que este se va a originar del tercio lateral del ligamento inguinal, fíjense acá, ¿ok? Ah, por cierto, un detalle sobre el músculo oblicuo externo del abdomen, la dirección de sus fibras. Fíjense, las fibras tienen una dirección de superior a inferior y de posterior a anterior. Vean, esto de aquí es posterior porque se está yendo más hacia atrás, se está yendo hacia la escápula inclusive, ¿no? Que estaría por aquí arriba. Y esto de acá es anterior porque va hacia la línea alba. Entonces fíjense que las fibras van de superior a inferior y de posterior a anterior. ¿Sí? Eso es importante, parece una tontería, pero eso te ayuda a identificar los músculos cuando estás en el cadáver. Tú ves la fibra y dices, ok, este es el oblicuo externo, este es el oblicuo interno, etc. Entonces por eso se los menciono. Bien. El músculo oblicuo interno del abdomen se va a originar del tercio lateral del ligamento inguinal, de los 3/4 anteriores del labio intermedio de la cresta ilíaca, del cuarto posterior de la cresta ilíaca y de la apófisis espinosa de L5. ¿Bien? O sea, sigue una línea de inserción tal que así. Comienza acá, sigue por acá y termina aquí atrás a nivel de la apófisis espinosa de L5. ¿Cuáles van a ser ahora sus inserciones? Bueno, por una parte se va a insertar en el borde inferior y en el vértice de los 4 últimos cartílagos costales. Aquí está el duodécimo, aquí está el undécimo, aquí está el décimo, ¿ok? Fíjense cómo se va insertando progresivamente en el vértice de sus cartílagos costales. Las fibras medias forman la aponeurosis del músculo oblicuo interno del abdomen, que es bien particular, así que ahorita la voy a explicar. Y por último, las fibras inferiores se unen al músculo transverso del abdomen y forman lo que se conoce como la os inguinal, que es esto de acá, fíjense. Ven esta parte de acá que tiene como forma de guadaña. Ustedes han visto las guadañas, ¿no? Que tienen un palo abajo y luego tienen una cuchilla que es así como alargada, ¿verdad? Fíjense, este sería el palo y esto de acá sería la cuchilla.
Entonces, esto de acá es la os inguinal o guadaña inguinal, ¿ok? Esa guadaña inguinal se va a formar de la unión del músculo oblicuo interno del abdomen con el músculo transverso del abdomen. Ya vamos a hablar de eso. Adicionalmente, forman las fibras del músculo oblicuo interno del abdomen, van a formar el músculo cremaster. La inervación está dada por los últimos dos nervios intercostales, la rama abdominal del nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. Fíjense la dirección de las fibras, repito una vez más. Las del oblicuo externo eran de superior a inferior y de posterior a anterior, ¿verdad? Fíjense que las del oblicuo interno son contrarias, son de inferior a superior y de posterior a anterior, ¿ok? Fíjense, esto que ustedes ven acá es la os inguinal. La os inguinal la dividimos en dos partes. Esta parte que ustedes ven acá, que es carnosa, ¿ok? Está formada por tejido muscular, no por tendón. Fíjense que aquí el músculo oblicuo interno y el músculo transverso están separados por un pequeño espacio, un espacio chiquitico. ¿Bien? Ahora, dense cuenta de que cuando llegamos a la parte aponeurótica de los músculos, se fusionan y el espacio se cierra acá. ¿Ven? Entonces, a la parte carnosa que está separada la llamamos guadaña inguinal. Y a la parte aponeurótica, bueno, no aponeurótica, tendinosa, que está acá, se le llama os inguinal, ¿ok? Son estructuras distintas. Esto es la guadaña inguinal y esto es la os inguinal, ¿sí? La os inguinal está formada por tendón y la guadaña inguinal está formada por músculo. ¿Me siguen? Sí, sí. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ustedes ven acá? Esto que yo estoy dibujando con la línea. El ligamento inguinal. Es el ligamento inguinal, exactamente. Ahora, solamente aprovechando la imagen, ¿qué crees tú que es esta otra línea que está acá delgadita? Esta de aquí arriba. No, no lo sé. Es la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Te acuerdas que te dije que él da fibras que envuelven al ligamento inguinal y luego forman la cintilla iliopúbica? Pues aquí está, aquí viene la aponeurosis, envuelve al ligamento y se va para atrás. Ok, el canal de fibras propias y el canal de la aponeurosis. Exacto, Las fibras aponeuróticas del músculo oblicuo externo. exacto, esto que ves aquí son las fibras aponeuróticas, ¿ok? Ok. Bien. Les dije que la aponeurosis del músculo oblicuo interno del abdomen es bastante particular. ¿Por qué lo digo? Bueno, fíjense. Aquí viene esto que ustedes ven pintado amarillo es la aponeurosis del oblicuo interno. Entonces, la aponeurosis viene, se acerca al borde lateral del músculo recto del abdomen, que son estos cilindros rojos, y se divide en una hoja anterior o prerectal y una hoja posterior o retrorectal. Estas hojas van a envolver al músculo recto del abdomen y van a contribuir a formar la vaina de los rectos. Acuérdense que la vaina de los rectos está formada por las aponeurosis de los músculos anchos. Ahora, la vaina de los rectos tiene una distribución muy particular y esto es pregunta de examen clásica. Explique cómo está formada la vaina de los rectos o dibuje cómo está formada la vaina de los rectos. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjense, aquí tenemos estos cortes transversales. Este es en los 2/3 superiores de la vaina de los rectos y este es en el tercio inferior. Aquí tenemos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso. Fíjense, estos músculos se continúan con sus aponeurosis. Entonces aquí tenemos la aponeurosis del oblicuo externo que pasa por delante del músculo recto del abdomen. Aquí viene la aponeurosis del oblicuo interno que se divide en una hoja prerectal y una hoja retrorectal. Y por último tenemos la aponeurosis del músculo transverso del abdomen que directamente pasa por detrás del músculo recto. De esta manera está constituida la vaina de los rectos en los 2/3 superiores. ¿Qué pasa en el tercio inferior? Que entonces todas las aponeurosis pasan por delante del músculo recto del abdomen y posteriormente la vaina solamente queda recubierta por esto que ustedes ven acá que se llama ¿cómo? Esta línea que ustedes ven, que estoy señalando con el cursor. Esa es la fascia transversal. Exacto. Entonces, en el tercio inferior, la parte posterior de la vaina de los rectos está formada solo por fascia transversalis. Y si esto es la fascia transversalis, ¿qué es esto? El peritoneo. Exactamente, es el peritoneo. Bien.
Ahora, lo que les mencionaba del músculo cremaster, fíjense. Las fibras inferiores del músculo oblicuo interno del abdomen contribuyen a formar el músculo cremaster que se va a insertar a nivel de, creo, pero si mal no recuerdo es en la túnica vaginal del testículo o es en la túnica albuginia, no me acuerdo, pero el punto es que se inserta por ahí, pues cerca del testículo, igual eso lo van a ver mejor en pelvis. Este músculo es bien curioso porque básicamente es el músculo por el cual a los varones cuando hace frío se nos recogen las partes nobles, ¿no? Que se levantan. Eso es porque los testículos, para poder realizar la espermatogénesis, necesitan estar a una temperatura un poquito menor a la de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal está a una temperatura de como más o menos que 38 grados centígrados aproximadamente. Y los testículos necesitan una temperatura como de 37,2. Entonces, por eso los testículos están fuera de la cavidad abdominal. Cuando hace frío, la respuesta instintiva es contraer estos músculos para que los testículos se peguen de la pared abdominal y mantengan su temperatura, a pesar de que haga frío, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la función del músculo cremaster. Parece una tontería, pero tiene una importancia reproductiva importante. Y viene el músculo oblicuo interno del abdomen. Voy a hacer un repaso rápido porque yo sé que son muchas cosas. El punto. El músculo oblicuo interno del abdomen se inserta superiormente en los cartílagos costales de las 4 últimas costillas. Las fibras medias pasan a formar la vaina de los rectos y las fibras inferiores van a pasar a formar por una parte la guadaña y la hoja inguinal y por otra parte van a pasar a formar el músculo cremaster. Eso es lo importante. Bien. Entonces, por último, llegamos al músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen se origina del cartílago costal 7 y 8, del cartílago y la parte ósea del noveno, la parte ósea de los arcos costales 10, 11 y 12. Tiene unos orígenes, de hecho, relativamente similares a los del oblicuo externo, o sea, tiene bastantes orígenes en las costillas. Por otra parte, se va a originar del vértice de las apófisis costales de las 4 primeras vértebras lumbares que forman el llamado tendón de origen del transverso del abdomen. Y por último, se va a originar de los 2 tercios anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y el tercio lateral del ligamento inguinal. Fíjense, ¿por qué se llama músculo transverso del abdomen? Porque es transverso, las fibras son transversas, fíjense, van de posterior a anterior, siguen una línea más o menos recta. Obviamente no es perfecta, pero siguen una línea más o menos recta a diferencia de los otros que son oblicuos. Entonces, como es transverso, tiene que tener origen en todos lados para que las fibras puedan ser transversas. Por eso se va a originar de las costillas superiormente, de las vértebras lumbares posteriormente, de la cresta ilíaca lateral y anteriormente y del ligamento inguinal inferiormente. O sea, va a tener origen en todas las estructuras para poder generar fibras rectas, pues si no serían oblicuas. ¿Bien? Entonces las inserciones van a ser, por una parte, por medio de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y por otra parte, las fibras inferiores van a pasar a formar la hoz inguinal. Aquí pueden ver mejor la hoz inguinal para ponerlos en contexto. Aquí hemos disecado todo menos, por una parte, acá tenemos el músculo oblicuo interno y acá tenemos al músculo transverso. ¿Okay? Este es el músculo recto del abdomen. Entonces fíjense, aquí viene la aponeurosis del oblicuo interno, acá viene la aponeurosis del transverso, se unen y forman acá la hoz inguinal o sorpresa que se inserta en la sínfisis púbica, el tubérculo del pubis y la cresta pectínea. Entonces fíjense que todo está realmente conectado. ¿Okay? Esto es la hoja inguinal. Una vez más lo repito, la guadaña inguinal sería nada más la parte carnosa que aquí no se ve porque los músculos están rechazados hacia afuera. Pero esto es la hoja inguinal. Y esta imagen, por cierto, creo que es de testículo. ¿Alguien sabe qué arteria es esta? Epigástrica inferior. Excelente, epigástrica inferior, que es rama D. La arteria ilíaca externa. Muy bien, ok. Una vez más, la explicación de la vaina de los rectos. Sobra decir que se lo tienen que estudiar. Esto es simple y llanamente un repaso de más o menos para que puedan ver la distribución de las ramas nerviosas, las venas, ahora que todo cobra un poquito más de sentido, ¿no? Ok, entonces nos falta explicar unos puntitos adicionales de pared anterolateral del abdomen que van a ser los puntos de debilidad, ¿ok? Un punto de debilidad es un punto de la pared por donde pueden protruir las vísceras debido a que no están adecuadamente protegidos, ¿sí?
Porque en general lo que más protege a nuestro cuerpo de que ocurran hernias y cosas de ese estilo son los propios músculos, porque los músculos son resistentes, tienen cierto grado de elasticidad, etcétera, ¿no? Entonces, los puntos donde no hay suficientes músculos o donde no hay aponeurosis, la pared es débil y si hay mucha presión dentro de la cavidad, entonces las vísceras pueden salir, que es lo que se llama normalmente hernias, ¿no? Todos habremos conocido alguna vez en la vida a alguien que tiene una hernia, que le sale una pelota en la pared abdominal. Bueno, esa pelota es o peritoneo o vísceras, como por ejemplo intestino, que protruyen hacia afuera por el aumento de la presión ahí adentro de la pared abdominal, ¿ok? Las hernias son un problema muy frecuente de cirugía y se operan constantemente, son el día a día de cirugía. Por eso es que se hace tanto énfasis en pared anterolateral del abdomen, porque aquí quienes quieran ser cirujanos van a tener que aprenderse muy bien esto, ya que como les dije, esto es objeto de trabajo diario dentro de cirugía. Ahora, el primer punto de debilidad que yo les voy a enseñar es el triángulo lumbar inferior, o también llamado de J.L. Petit o de Jean-Louis Petit. Entonces, los límites van a ser inferiormente la cresta ilíaca, véanla acá, anteriormente el músculo oblicuo externo del abdomen y posteriormente el músculo dorsal ancho. Aquí lo pinté de rojo para que lo puedan ver bien, ¿no? La importancia es que a través de este punto de debilidad protruyen las hernias lumbares inferiores o de Petit, ¿sí? Esa es la importancia de este espacio. Los espacios de la pared anterolateral del abdomen no son como en las otras regiones que vieron, que eran un límite y un contenido. Aquí no hablamos de contenido, aquí hablamos de la importancia del espacio. Este espacio es importante porque por allí protruyen las hernias lumbares inferiores, que no son frecuentes, pero existen. Por otra parte tenemos el triángulo lumbar superior o triángulo lumbo-costo-abdominal de Greenfeld. Este triángulo, que sería esto que ustedes ven acá, bueno, ya se los voy a señalar. El límite medial del triángulo es el músculo erector de la columna. El límite lateral es el músculo oblicuo interno del abdomen. El límite superior es el borde inferior de la duodécima costilla. ¿Lo ven? Sé que es un poquito difícil de verlo, pero o sea, esto de aquí sería la base del triángulo, esto de aquí sería el vértice del triángulo y estos serían los catetos del triángulo, ¿no? O sea, parece más como un cuadrado ahí deformado que termina pareciendo un triángulo. Es raro de explicar. Pero el punto es que si tienen la suficiente imaginación, el límite medial es el músculo erector de la columna, el límite lateral es el músculo oblicuo interno, el límite superior es el borde inferior de la duodécima costilla. A algunos les gusta añadir como límite también el serrato posterior inferior, pero eso sería complicarles la vida, en verdad. Prefiero quedarme con esta perspectiva que es más sencilla. Ahora, si ustedes se ubican anatómicamente, díganme, ¿qué músculo estaría aquí, cubriendo esta parte que estoy señalando con el cursor? Esto de acá es el oblicuo interno, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaría teóricamente en este hueco? El transverso. Exactamente, el transverso, muy bien. Es decir, que el músculo transverso del abdomen es el piso del triángulo de Greenfeld. Y si el músculo transverso del abdomen es el piso, ¿cuál sería el techo? El oblicuo externo. Exacto. Y ahí tienes los límites del triángulo de Greenfeld. El piso es el músculo transverso del abdomen, el techo es el oblicuo externo, lateralmente tiene al oblicuo interno, superiormente la duodécima costilla, medialmente el erector de la columna. Listo, esos son los límites. Y la importancia, por allí protruyen las hernias lumbares superiores. Listo. Sobra decir que ambos triángulos son pregunta de examen. Bien, ya estamos terminando. Entonces, ¿se acuerdan cuando les mostré el peritoneo visto desde dentro de la cavidad abdominal? Bueno, les dije que había unos pliegues y unas fosas. Bueno, fíjense. Los pliegues son estas cosas que ustedes ven acá, ¿sí? Básicamente son puntos donde se levanta el peritoneo por la presencia de ciertas estructuras. Tenemos en primer lugar el pliegue umbilical medio, que es este que estoy señalando con el cursor. El pliegue umbilical medio contiene el uraco. El uraco es este triángulo, o sea, fíjense acá, fíjense que el uraco viene desde la vejiga. Esto de acá es la vejiga, fíjense que el uraco viene desde la vejiga, ¿no? Es este pliegue que ven acá
que es un vestigio de un conducto que es el conducto vitelino, si mal no recuerdo. No, no es el conducto vitelino, never mind. Es... no me Creo que es acuerdo. el alantoides. Del alantoides, excelente, sí, tienes toda la razón, es el vestigio del alantoides. Exacto, que el alantoides es una prolongación del seno urogenital, que es el que forma la vejiga, la próstata y otras estructuras urinarias, ¿no? Básicamente el uraco va a ser un vestigio embrionario de eso. ¿Cuál era la importancia del alantoides en la edad embrionaria? Bueno, que por ahí salía el pipí. Por ahí salía el pipí del embrión hacia el medio externo. Entonces, cuando nacemos, como ya no tenemos que estar orinando por el ombligo, sino que orinamos por nuestros genitales, se cierra. Algunos niños quedan con el uraco permeable y entonces hay que hacer cirugía para cerrarlo. Por eso es importante conocer esto. Ahora, tenemos los pliegues umbilicales mediales. Los pliegues umbilicales mediales provienen de las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son ramas de la arteria ilíaca interna. ¿Okay? La arteria ilíaca interna estaría teóricamente acá. Esa la van a ver a profundidad cuando vean pelvis, porque es una arteria súper densa. Creo que de hecho para mí es una de las más complicadas del cuerpo humano. Pero el punto es que una de sus primeras ramas son las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales avanzan a lo largo de las paredes laterales de la pelvis y luego ascienden por la pared anterolateral del abdomen, formando los pliegues umbilicales mediales. Fíjense que ellas también están obliteradas. ¿Por qué? Porque las arterias umbilicales ya no sirven cuando nacemos. La importancia de las arterias umbilicales es que durante la vida fetal son las que van a llevar la sangre del feto a la placenta. Porque a través de la vena umbilical es que va a venir la sangre de la placenta hacia el feto. ¿Me explico? O sea, la fisiología del feto es bastante particular. Ellos van a recibir la sangre oxigenada desde la placenta a través de una vena y van a mandar la sangre desoxigenada hacia la placenta a través de una arteria. De hecho, los pulmones del feto ni siquiera funcionan. El pulmón del feto es la placenta. Ahí es donde ocurre fundamentalmente la hematosis del feto. Por eso el sistema es al revés en el feto. Es curioso, pero bueno, es básicamente así como funciona. El asunto es que como la arteria umbilical ya no nos sirve cuando nacemos, entonces se oblitera y son los pliegues umbilicales mediales. Por último, tenemos los pliegues umbilicales laterales, que son estos de acá. Estos están formados por el relieve que generan la arteria epigástrica inferior. ¿Bien? Básicamente eso es todo. Pliegue umbilical medio, formado por el uraco, pliegue umbilical medial, formado por las arterias umbilicales, y el pliegue umbilical lateral, formado por la arteria epigástrica inferior. Ahora, entre estos pliegues quedan tres fositas. La fosita supravesical, que es la que está señalada como un triángulo rojo, la fosita umbilical medial, que es la que está señalada de verde, y la fosita umbilical lateral, que es la que está señalada de azul. No se vayan a confundir, por favor, de decir fosita umbilical media. No, es fosita umbilical medial. Ok. Perdón, ¿puedes repetir, porfa? Lo último. Sí, fíjate. Lo de las fositas, los nombres. Entre los pliegues quedan tres fosas. Fosita supravesical entre el pliegue umbilical medio y el pliegue umbilical medial, que es la que está señalada de rojo. Tenemos la fosita umbilical medial, que es la que está señalada de verde, entre el pliegue umbilical medial y los vasos epigástricos inferiores. Y por último tenemos la fosita umbilical lateral, que está formada entre el ligamento, Dios mío, entre el pliegue umbilical lateral y lo que hay después, ¿sí? Ok, gracias. Hay varias cosas importantes que ahora tengo que mencionar con esto. Primero, me voy a corregir. No son fositas umbilicales, son fositas inguinales. Es que esto es súper confuso. Los pliegues son pliegues umbilicales, mientras que las fositas son fositas inguinales, ¿ok? Porque no están como tal en el ombligo. Están en la región inguinal, por eso no son fositas umbilicales, son fositas inguinales. La importancia verdaderamente de conocer estas fositas es que en la fosita umbilical, ay Dios mío, es que me confundo. En la fosita inguinal lateral se encuentra el anillo inguinal profundo. Véanlo acá, fíjense, aquí está el anillo inguinal profundo, entonces el anillo inguinal profundo está en la fosita inguinal lateral. En la fosita inguinal medial está el triángulo de Hesselbach, que ahorita lo vamos a ver, pero esencialmente esto que yo estoy señalando de verde es el triángulo de Hesselbach. Y por último tenemos la fosita la fosita supravesical, que en líneas generales no tiene mucha importancia aquí para el anterolateral del abdomen. Esto es más de pelvis, porque esa fosita supravesical
termina siendo una prolongación del espacio retropúbico y otras cosas, pero no quiero complicarlos con eso. De momento solo quédense con lo que les acabo de decir, ¿no? Fosita umbilical lateral está el anillo inguinal profundo. Fosita inguinal medial está el triángulo de Hesselbach. Creo que dije ahorita umbilical, sorry. O sea, es que esto es un trabalenguas hasta para mí. Ok, eso es todo con pared anterolateral del abdomen. ¿Dudas? Bueno, yo no entendí. Ya Hasta ahí. dijiste que no entendiste o que le entendiste. Sí, que todo bien. Ok. Javier, disculpa, el doctor Luis Ro nos habló en una clase sobre el triángulo de Doom. ¿Tienes alguna imagen? De Doom. Sí, No, primera vez que lo también, escucho, bro. Tendría que buscarlo. Es el de la muerte. El que también lo está llamó triángulo de la entre muerte. del dolor y femoral. ¿Dónde está? Entre el triángulo del dolor y el femoral. Ajá, ¿y cuál es el... Ajá, a ver, ¿cuál es el triángulo del Que dolor? está inferior al ligamento inguinal. Ajá, pero ya va, ya va. Ya, vamos a ponernos con eso entonces. Vamos a buscar las primeras imágenes. Miren, ajá, el triángulo femoral es este. Este que está acá. Que también se le llama triángulo de Scarpa, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el triángulo del dolor? Lo Míralo, que o pasa sea, es que él lo eso tienes mandó. que verlo como desde la imagen del orificio inguinal profundo, porque ese se ve ahí. El triángulo del dolor. Sí. Pero ¿entre dónde y dónde está? O sea, él nos Ah, mandó a buscar el triángulo de la muerte, el triángulo de Doom, y dice, o sea, lo que yo investigué es que dice que está, que es un triángulo anatómico donde tiene medialmente los conductos deferentes, lateralmente los Ajá. vasos espermáticos y el pliegue peritoneal inferior. Lateralmente los vasos espermáticos, medialmente el conducto deferente. Perro. Pero dicho así, pareciera que eso forma parte, eso tendría que dárselos entonces en trayecto inguinal, ¿oyeron? Porque eso no lo vamos a ver aquí. Eso que ustedes dijeron es de región inguinal. ¿Algo más? Vale. yo Disculpa, tengo una Javier. pregunta. En el ¿Cómo? chat colocaron los límites que dijo el doctor. Ajá, a ver. El del dolor, el doctor dijo que está entre el nervio femoral y el genitofemoral. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Voy. Eso se los puedo mostrar sin problema. No sabía que existía. Fíjense, esto que ustedes ven acá, ya va. Dijiste nervio femoral y nervio genitofemoral, ¿no? Exactamente, verlo, están muy separados, no sé muy bien cómo verlo, pero bueno, fíjate. El nervio femoral no lo vamos a ver acá, de entrada, porque eso está profundo, y aquí estamos en lo superficial. Así que bueno, pero está más o menos acá, donde estoy, más o menos donde está este nervio que no es, pero vamos a hacer como que es, ¿ok? Y el nervio genitofemoral es este, ¿ok? Entonces, en teoría, esta sería una pared, esta sería la otra. Es lo que yo entiendo. Pero ajá, ¿para qué te sirve ese triángulo? Pues se llama triángulo de la muerte. O sea, el triángulo de la muerte lo que tiene es que profundamente tiene los vasos ilíacos externos. Entonces, cuando tú estás operando, Ah, de si te bolas, va, claro. caes ahí y Claro, bueno, claro. O sea, es salí. esto, Dios mío, por supuesto. Es esto. Es esto. Literalmente es este triángulo que está acá. Mira. ¿Lo ven? O sea, dígame que no estoy loco, por favor. Tipo, mira, aquí está el vértice, aquí está la base y aquí están los catetos. Es un triángulo. Y ciertamente, si tú penetras acá, pinchas los vasos ilíacos externos, muy cierto. ¿Lo entendieron? Igual creo que se ve mejor en región inguinal. Ok, sí, tienes razón, sí se ve mejor en región inguinal. Vamos a pasar por allá, pues. ¿Alguna otra duda? Ah, yo tengo una duda con los espacios de Bogros y de Retzius. Ah, no, pero todo eso es región inguinal. Basta de Ok, preguntas de región inguinal. Preguntas de parante lateral del abdomen, ok, por ok. favor. Nada, está bien, está bien.
Ok, voy a asumirlo como que no tienen preguntas ya. Deme un segundito. Listo. Ok. Tengo 54 minutos, tengo poco tiempo. Ok. Ahora, vamos a hablar de los límites de la región inguinal. Superiormente está limitado por una línea tangente que pasa por la espina ilíaca anterosuperior. Inferiormente está limitado por el ligamento inguinal y medialmente por el borde lateral del músculo recto del abdomen. Ahora, vamos a hablar del conducto inguinal, que es quizá lo más evidente cuando hablamos acerca de región inguinal. Sobra decir que es pregunta de examen. Entonces, el conducto inguinal, en esta imagen que ustedes ven, esto de acá chiquitico. Esto que ustedes ven acá, este trayecto por donde está pasando esto de acá, que es el cordón espermático, eso es el conducto inguinal. Entonces, se va a describir por una parte la pared anterior. Entonces, la pared anterior es esta. Fíjense que está formada por esta estructura aponeurótica que sería ¿cuál? ¿Cuál estructura aponeurótica sería esta? La del oblicuo externo. Exacto. Es la aponeurosis del oblicuo externo, ¿verdad? Porque aquí está el oblicuo interno y aquí está el transverso. Entonces esta es la aponeurosis del oblicuo externo. Esa es la pared anterior del conducto inguinal. Ahora, Rubier la divide en dos partes. Dice que lateralmente está formada por la unión de los tres músculos anchos y que medialmente es solamente la aponeurosis del oblicuo externo. Pero honestamente, o sea, sean honestos conmigo y vean la imagen y díganme que no ven solamente a la aponeurosis por delante. Porque yo aquí veo que el transverso y el oblicuo están pasando más bien por encima, no están pasando por delante. Entonces por eso no estoy de acuerdo con eso que dice el Rubier. Yo pienso que es nada más la aponeurosis del oblicuo externo y ya está. El límite inferior va a ser entonces esto que está acá, que sería ¿qué? Esa es la os inguinal. No, la hoja inguinal es esto. Entonces, ¿qué es esto? El El ligamento. ligamento inguinal. Exacto, es el ligamento inguinal. Entonces la pared inferior es el ligamento inguinal. Muy bien. Ahora, volteamos la perspectiva. Aquí estábamos viendo por delante. Ahora vamos a ver por detrás. Recto del abdomen. Entonces, fíjense acá. Tenemos por una parte el ligamento inguinal que habíamos constituido que es la pared inferior. Y ahora aquí vemos muy bien la guadaña inguinal. Fíjense acá. Que va a formar la parte lateral de la pared superior. ¿Ok? O sea, esta parte carnosa, que es esta que está acá, que ustedes ven que como que no tiene tantas fibras definidas como esta parte carnosa va a formar la parte lateral de la pared superior del conducto inguinal. La parte medial, fíjense que está formada por fibras más densas. Aquí se están uniendo los tendones de esos dos músculos, entonces esto es la hoja inguinal. ¿Entienden la diferencia entonces entre guadaña inguinal y os inguinal? Entonces, Sí. dicho en términos cristianos, básicamente la parte lateral de la pared superior es la guadaña inguinal y la parte medial de la pared superior es la os inguinal. La pared posterior es la más compleja de todas. Está compuesta por una serie de elementos que se disponen de anterior a posterior. ¿Ok? Y además también tiene dos partes, una parte medial y una parte lateral. Vamos a verlo. Fíjense acá. Esta es la parte medial, ¿no? Porque sé que es la parte medial porque aquí está el músculo recto del abdomen. Entonces, de anterior a posterior, la parte medial está formada primero por el ligamento reflejo. Aquí no lo voy a ver, por supuesto, porque el ligamento reflejo es parte del músculo oblicuo externo y eso es muy anterior. Aquí yo no veo el oblicuo externo. Después de eso va a estar formado por la hoja inguinal. La hoja inguinal sí la veo. Aquí está. Ok, ese sería el siguiente elemento. El elemento que continúa sería el ligamento de Henle, que sería una prolongación acá del músculo recto del abdomen. Fíjense que el Netter no lo dibuja, aunque esta imagen no es de Netter, esta imagen es de Machado. Pero independientemente de, el ligamento de Henle estaría más o menos acá, ¿no? Y por último la fascia transversalis, que aquí está resecada, ¿no? Básicamente esas serían las estructuras de anterior a posterior. Ligamento reflejo, después hoja inguinal, después ligamento de Henle y por último la fascia transversalis. En la parte lateral, la pared posterior está únicamente formada por fascia transversalis. La parte medial es esta, la parte lateral sería esta de acá. Fíjense de hecho que se nota inclusive, ¿no? Esta es la parte lateral, esta es la parte medial.
Este de aquí es el anillo inguinal profundo, por lo tanto el conducto inguinal va a estar es aquí arriba, no acá. Esto de acá es otra cosa. ¿Alguien sabe cómo se llama esto que está acá abajo, por cierto? Ya que estamos, que es otra cosa. Es un anillo, el anillo ilíaco, creo. Sí, era. Ya va, no sé si me equivoco, no es el cordón espermático. No, el cordón espermático todavía no se ha formado, ese es el primer aspecto. Lo que aquí tenemos es el conducto deferente, que está acá, pero todavía no se ha formado el cordón espermático. Pero no, yo estoy preguntando es por este hueco de acá, que es este hueco. ¿Con qué comunica? O sea, por ahí pasan los ilíacos externos y de luego se hacen los femorales, pues cuando pasan por Excelente, el. excelente. Pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el hueco? Creo que es anillo ilíaco. No sé cómo está escrito en el rudier. O sea, Está bien, estás encaminado, pero no, se llama laguna vascular. ok. Laguna vascular, ese es el nombre. ¿Por qué se llama laguna vascular? Bueno, porque es una laguna tal cual que deja pasar vasos, por eso es laguna vascular. Entonces, los vasos que deja pasar son los vasos ilíacos externos. Bueno. Entonces, esto es la laguna vascular. ¿Y cómo se llama este ligamento? Ese no es el Lacunar. de. Ligamento lacunar o de Gimbernat. ¿Bien? Entonces, el ligamento lacunar es un ligamento que se extiende desde el borde anterior del hueso coxal, ¿ok? Específicamente, pues tiene fibras que se extienden a lo largo de la cresta pectínea y se va a insertar en el ligamento inguinal. ¿Ok? O sea, es un ligamento que básicamente une a la cresta pectínea con el ligamento inguinal. Sencillo por esa parte. No se olviden entonces del ligamento inguinal. Varias cositas importantes. Si este es el ligamento inguinal, ¿cuál es este ligamento de acá? Esta línea que yo estoy señalando ahorita con el cursor. No, Ligamento eso no es De el. Cooper. Ligamento, exactamente, ligamento pectíneo o de Cooper. ¿Y por qué se llama ligamento pectíneo? Ah, coño, porque está encima de la cresta pectínea, que es una parte del pubis. Claro, ahora todo tiene sentido. ¿Y qué característica tiene el ligamento de Cooper que lo resalta de todos los demás ligamentos de la pared anterolateral? Él es muy particular por una cosa. El periósteo. Exacto, está recubierto de periósteo, muy bien, por lo tanto es un ligamento muy duro. Ok, entonces, como me habían mencionado antes, estos son los vasos epigástricos inferiores, muy bien, vean cómo nacen de la arteria ilíaca externa, pero ahora yo les pregunto, ¿qué es esta arteria? Esta arteria que baja hasta acá y se mete dentro de la pelvis menor, ¿cómo se llama? Luis Ro, los que estuvieron con Luis Ro les mandó a investigar qué es la corona mortis. Yo creo que no. La verdad que no recuerdo haber escuchado. La corona de la No, muerte. no, Yo no. tampoco, primera vez que lo. Primera vez que lo escuchan, ¿verdad? Bueno, la corona mortis es esta anastomosis. Es una anastomosis entre la arteria obturatriz accesoria, rama de la arteria epigástrica inferior, con la arteria obturatriz, que es rama de la arteria ilíaca interna. Fíjense que pasa inmediatamente medial al ligamento pectíneo. ¿Cuál es la importancia de esta corona? Que es inconstante. No todas las personas la tienen, porque no todas las personas tienen una arteria obturatriz accesoria. Por lo tanto, el cirujano siempre que opera conducto inguinal tiene que tener mucho cuidado con lesionar estas estructuras, porque hay personas que la tienen y si cortas la arteria, pues entonces después tienes que cliparla, después de eso, o sea, después de eso vas a tener que ligarla, vas a tener que suturarla, etcétera, o sea, es complicado. Entonces, por eso, en líneas generales, se le acuña el término corona mortis. ¿Sí? Disculpa, ¿lo puedes volver a decir? O sea, los nombres de la forma. Arteria obturatriz accesoria, es esta acá que estoy señalando con el cursor. Arteria obturatriz,
Y esto que ustedes ven acá es el agujero obturador. Por eso se llaman arterias obturatrices, porque pasan por el agujero obturador. Ok, gracias. De nada. ¿Dudas con eso? Entonces, me habían dicho que el tema del triángulo de la muerte se veía mejor desde acá. No estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo ven así. Fíjense, en teoría el triángulo de la muerte estaría aquí, donde yo estoy pasando el cursor. ¿Okay? Sería en este espacio de acá, o sea, básicamente el espacio de la laguna vascular. ¿Por qué el triángulo de la muerte no se ve desde posterior? Porque dijimos que los límites son el nervio femoral y el nervio genitofemoral. Y esos son nervios que tú nada más ves desde anterior. No los veo aquí, porque no los voy a ver desde acá. Entonces, por esa razón, solo se ve desde anterior. Javier, Ajá. disculpa, creo que te confundiste porque, o sea, el nervio femoral y el genitofemoral eran límites del triángulo del dolor, que, bueno, según lo que entendí, no es lo mismo que el triángulo de la muerte. Bueno, me habían dicho que ese era el No, espacio o sea, donde... No. el triángulo del dolor va a estar entre los vasos testiculares medialmente y el ligamento inguinal lateralmente. Y el contenido son los nervios cutáneo lateral, femoral, la rama del genitofemoral y el nervio subcostal. Ajá. Entonces, eso sí se ve aquí. ¿Dónde está? Dime cuáles son los vasos testiculares ahí. Eh, Nada, me imagino que son los que están entrando al orificio. ¿Cuál orificio? ¿A este? No, al orificio inguinal profundo. Ah, ok, te refieres a esto. Sí. Muy bien, exactamente. Estos son los vasos testiculares. Entonces, estos son los vasos testiculares, esto es el ligamento inguinal, ¿verdad? Yo. Pues ahí está. Medialmente los vasos testiculares, lateralmente el ligamento inguinal, este triángulo que ustedes ven acá. Con ese contenido, como pueden ver, son principalmente ramas nerviosas, por eso se le llama triángulo del dolor, porque la compresión de esas estructuras va a producir dolor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Más nada, creo que aquí se ve todo. Fíjense que en esta imagen me gusta porque te permite ver a trasluz todas las estructuras que mencioné. Fíjense, la parte medial de la pared posterior de anterior a posterior va a estar formada por el ligamento de Coles, que está acá, por la hoja inguinal, que está acá, el ligamento de Henle, y por último la fascia transversalis, que aquí no se ve porque la resecaron. Pero fíjense cómo están superpuestas las estructuras. Ligamento inguinal, hoja inguinal, ligamento reflejo, hoja inguinal, ligamento de Henle y por último las fascias transversales. ¿Sí? ¿Entendido el conducto inguinal? Sí. Bien. Una cosita más que quiero mencionarles aprovechando la imagen. Ustedes se dan cuenta de que el ligamento inguinal deja un hueco por debajo. O sea, ¿ven todo este hueco de acá? Sí. ¿Saben cómo se llama ese agujero? El miopectinio. Exactamente, el agujero miopectíneo. Muy bien. ¿Cómo se divide el agujero miopectíneo? ¿Cómo yo lo divido? No sé, no tengo idea. Ok. Entonces fíjate que aquí hay un ligamento. Es un ligamento que nace del ligamento inguinal y que se inserta en esto que ustedes ven acá, este saliente óseo, que se llama eminencia iliopúbica. No es lo mismo que el tubérculo del pubis. El tubérculo del pubis es este. Este de acá es la eminencia iliopúbica. Entonces el tracto iliopúbico se origina del ligamento inguinal y se inserta allí y divide al foramen miopectíneo en dos agujeros. Un agujero lateral llamado laguna muscular, por donde pasa el músculo iliopsoas, el nervio femoral, etc. Ahí sí no se metan, eso lo van a ver cuando vean miembro inferior. ¿Okay? Simplemente se lo estoy adelantando para que vean bien la pared anterolateral, pero no se tienen que aprender qué pasa por ese agujero. Y la parte medial es la laguna vascular, que ya la habíamos discutido, así que no me voy a meter mucho en eso. Entonces, fíjense, imágenes de la cátedra,
Noten entonces, fíjense en este detalle acá. Ven aquí cómo yo veo las fibras del músculo transverso del abdomen y acá no las veo. ¿Cómo se llamará este límite que está entre ambos puntos? Esa es la arcada de Douglas. Exacto, el arco de Douglas o línea arqueada. Pues, ¿cómo se forma el arco de Douglas? ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene? ¿Salió de la nada? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Bueno, el arco de Douglas está justamente en la unión de los 2/3 superiores de la vaina de los rectos con el tercio inferior. ¿Se acuerdan de qué pasa allí, verdad? Que allí justamente todas las aponeurosis pasan por delante de los músculos rectos y atrás queda nada más la fase transversalis. Entonces, por eso, a partir de este punto, yo veo las fibras musculares, pues aquí solamente hay fase transversalis. Aquí arriba tengo estructuras aponeuróticas que me tapan. Por eso yo sé que esto es el arco de Douglas, porque es la transición entre el punto donde están las aponeurosis unidas y abajo que solamente hay fase transversalis. Entonces, esto es el arco de Douglas. Y si esto es el arco de Douglas, entonces, ¿qué serán estas líneas que se van hacia abajo? Que están señalando con el dedo, de hecho. Estas fibras que van hacia abajo. Del oblicuo. No, mentira, no sé. El ligamento interfobiolar o de Hesselbach. Yo sé que no les he hablado de eso, ya voy para allá. Yo ahorita se los voy a explicar, pero esto es el ligamento interfobiolar o de Hesselbach, que nace del extremo lateral de la línea arqueada. Ya vamos para allá. Ok, entonces con respecto al contenido del conducto inguinal, bueno, vamos a encontrar por una parte, el contenido difiere dependiendo de si estamos hablando de mujer o de hombre. En las mujeres, por allí pasa el ligamento redondo del útero y adicionalmente las ramas genitales del nervio iliohipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral con la arteria cremastérica, que en la mujer no se llama arteria cremastérica, se llama arteria del ligamento redondo. El cordón espermático es el contenido en el hombre, ¿okay? O sea, las mujeres no tienen cordón espermático. Esto que ustedes ven acá es el cordón espermático, by the way. Esto. Entonces, para resumir el contenido del conducto inguinal, en las mujeres vamos a tener el ligamento redondo del útero, en los hombres vamos a tener el cordón espermático y adicionalmente a eso el contenido común que tenemos tanto hombres como mujeres son la rama genital del nervio genitofemoral, la rama genital del nervio ilioinguinal y la rama genital del nervio iliohipogástrico, así como la arteria cremastérica. ¿Sí? Sí. Vale. Esto es un poco para que vean lo que es el ligamento redondo. Fíjense, aquí está el útero, esto es una pelvis femenina y aquí tenemos los ligamentos redondos. Ellos nacen de los cuernos del útero y se meten hacia el conducto inguinal para después insertarse en los labios mayores de la vulva. Estos ligamentos redondos son los que van a determinar la posición del útero. El útero normalmente está hacia adelante porque estos ligamentos jalan al útero hacia adelante. Pero cuando son muy laxos, entonces el útero se va hacia atrás. Y ya hablaremos de eso porque eso son alteraciones en la posición uterina. Bien, el contenido del cordón espermático. Esto no se lo tienen que aprender, yo lo traigo más que nada porque Luis Ro lo pone como tema de seminario siempre. Esto es más de pelvis, sin embargo simple y llanamente se los adelanto para que vean que el cordón espermático es mucho más que solamente el conducto deferente. El cordón espermático contiene muchas estructuras, fíjense. Esto es un corte transversal, tiene el conducto deferente, el plexo venoso pampiniforme, la arteria testicular, el vestigio del proceso peritoneo vaginal, la arteria cremastérica, la arteria del conducto deferente, el plexo venoso testicular posterior, vasos linfáticos, vasos nerviosos. O sea, tiene un contenido muy denso, ¿sí? No se lo tienen que aprender, esto es solo para que sepan que el cordón espermático es un cordón que tiene muchas cosas, no solamente el conducto deferente. Bien, este es con un cadáver más viejo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar yo a ustedes en esta imagen? Fíjense, ¿qué sería esto de acá por donde está saliendo el dedo de la imagen? El anillo inguinal profundo. Entonces, en esta imagen estamos explorando el interior del conducto inguinal, ¿sí?
Aquí tenemos el arco de Douglas, fíjense, perdón, aquí arriba tenemos el arco de Douglas, fíjense lo mismo que les comenté, aquí tenemos una parte cubierta por aponeurosis, acá tenemos una no cubierta por aponeurosis, y fíjense en estas fibras que descienden, estas son fibras del ligamento interfobiolar, fíjense cómo se incurvan inclusive y se meten para acá. Bien, ya estamos casi terminando. Entonces, ya descritos los límites del conducto inguinal, sus paredes, todas esas cositas, entonces vamos a hablar ahora del triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach habíamos dicho que se encontraba en la fosita inguinal medial, ¿verdad? Porque la fosita inguinal lateral es donde se va a encontrar el anillo inguinal profundo. Entonces el triángulo de Hesselbach está limitado medialmente por el borde lateral del músculo recto del abdomen, lateralmente por los vasos epigástricos inferiores que están recubiertos por el ligamento interfobiolar e inferiormente por el ligamento inguinal. Es el triángulo que está pintado de azul, ¿sí? Dentro de este triángulo de Hesselbach hay un segundo punto de debilidad que es este que ustedes ven acá, el que está delimitado con la línea verde. Este punto de debilidad está limitado medialmente por la hoja inguinal, inferiormente por el ligamento inguinal y lateralmente por los vasos epigástricos inferiores, ¿ok? Este es el verdadero punto de debilidad. O sea, el triángulo de Hesselbach te describe toda una región completa, pero específicamente el punto de debilidad de la pared abdominal está acá, en este pequeño espacio que les acabo de mencionar. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer el triángulo de Hesselbach? Que a través de él protruyen las hernias inguinales directas, ¿ok? Porque existen hernias inguinales indirectas, ya vamos a hablar de eso, pero el punto es que por acá son las hernias inguinales directas. Ahora, el anillo inguinal profundo está limitado inferiormente por el ligamento interfobiolar o de Hesselbach. Fíjense, aquí está la línea arqueada, aquí viene el ligamento interfobiolar y forma el límite inferior del anillo inguinal profundo junto con el ligamento inguinal. Y superiormente está limitado por la guadaña inguinal. El borde libre está formado por una invaginación de la fascia transversalis, es decir, que a lo largo de este punto donde se encuentra la guadaña inguinal va a venir la fascia transversalis y va a terminar de cerrar ese espacio. Porque acuérdense que en la guadaña inguinal hay un espacio que separa al oblicuo interno del transverso, entonces ese espacio queda cerrado por la fascia transversalis. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia del anillo inguinal profundo? Que por ahí protruyen las hernias inguinales indirectas. Entonces ahí tenemos una clasificación de las hernias inguinales. Las hernias inguinales pueden ser directas o indirectas. Las directas protruyen por acá, por la fosita inguinal medial, que es donde se encuentra el triángulo de Hesselbach. Las hernias inguinales indirectas protruyen a través del anillo inguinal profundo que se encuentra en la fosita inguinal lateral, ¿sí? Por cierto, las indirectas son más frecuentes que las directas. Eso no tienen por qué sabérselo, pero se los mencionaba a toda curiosidad. Este es el dato importante. A través del triángulo de Hesselbach protruyen las hernias inguinales directas y a través del anillo inguinal profundo protruyen las hernias inguinales indirectas. Y eso es todo. Gracias. ¿Dudas? Bueno, yo tenía dudas Yo con tenía los una duda espacios ya. de Bueno. Dale, Diego, dale, Retzio Diego. y de Bogros. Ajá, el espacio de Bogros. Voy. Creí que lo había puesto, sorry. Dale, gracias por recordármelo. Voy. A ver, eso se ve perfecto en el corte sagital este que puse por acá. Error. Voy a modificar estas diapositivas para incluir eso. No puedo creer que se me pasó. Ok, fíjate. Aquí está. El espacio retroinguinal de Bogros está aquí. Fíjate, el espacio retroinguinal de Bogros va a estar limitado anteriormente por la fascia transversalis, posteriormente por el peritoneo parietal e inferiormente por la fascia ilíaca. Esto que tú ves acá, esto es el espacio retroinguinal de Bogros, ¿sí? Esto. Okay. ¿Cuál es la importancia del espacio retroinguinal de Bogros? Que es el primer espacio que tú abordas cuando haces cirugía inguinal. O sea, cuando tú abordas el conducto inguinal, el primer sitio al que tú vas a llegar es al espacio retroinguinal de Bogros. ¿Ya? Ok. ¿Qué me iban a preguntar por otro lado? No, ya listo, gracias. Era lo mismo del espacio... Ok. ¿Puede volver a que no logré ver el cursor? Voy. Aquí está. El espacio retroinguinal de Bogros, que es este espacio que estoy ahorita trazando con el cursor, se encuentra limitado anteriormente por la fascia transversalis,
posteriormente por el peritoneo parietal anterior e inferiormente por la fascia ilíaca. ¿Ok? Eso es todo. La importancia del espacio es que es el primer espacio que abordas cuando haces cirugía inguinal. Ajá. ¿Qué me ibas a decir? Buenísimo, buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Hay otro espacio, el de Retzius. Ah, sí, el Creo que espacio sí. retropúbico de Retzius. Tienes razón. Gracias por recordármelo. Voy. Eso es un poquito más de pelvis, pero bueno, está bien. Vamos a adelantarlo porque sí lo preguntan. A ver. Ya va. Déjame. Voy a tener que abrir mi mejor Rubier, discúlpenme. Ay, las tengo acá. Ah. Aquí está, perfecto. Elena, ok. Fíjate, esto es el espacio retropúbico de Retzius. ¿Cómo está limitado? Está limitado anteriormente por la fascia transversalis. Ok, o sea, para ponerte en contexto, esto es un corte sagital de la pelvis. Bien, aquí tenemos músculo recto del abdomen. Ahora, el límite anterior va a ser fascia transversalis. El límite posterior va a ser esto que tú ves pintado de azul, que se llama fascia umbilico prevesical. ¿Ok? Entonces, entre la línea azul y la línea negra queda todo este espacio que está pintado de gris. Eso es el espacio retropúbico de Retzius, que contiene este plexo que tú ves acá, que es el plexo venoso preprostático de Santorini. Eso ya, el contenido no es tan importante que te lo sepas ahorita, eso es más para pelvis, pero esto es el espacio retropúbico. Ok, gracias. Aprovechando la imagen, ¿se acuerdan que les había mencionado sobre un espacio suprapúbico que estaba en un punto donde la fascia transversalis se separa del músculo recto del abdomen a nivel del pubis? Aquí está, ¿okay? Este de acá. Fíjense, está entre el pubis inferiormente, anteriormente el músculo recto del abdomen y posteriormente la fascia transversalis. Esto que está pintado como de gris sólido. Eso es el espacio suprapúbico. Vale. ¿Alguna otra duda? No, Disculpe, Javier, tengo una duda. Yo tengo con el ligamento interfobiolar que dice que está constituido por fibras que parten de la línea arqueada del lado correspondiente, pero que proceden de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen del lado opuesto. Ese conceptito no me queda claro. Ah, ok. Está bien, sí, ese es un buen detalle que no mencioné. Nada, ¿te acuerdas que Ok, vamos a ponernos en contexto con esta imagen. ¿Te acuerdas que la aponeurosis del músculo transverso del abdomen contribuye a formar la vaina de los rectos, igual que todos los músculos anchos? Y ella pasa en los 2/3 superiores, por detrás del músculo recto, y después en el tercio inferior pasa por delante. Llegas hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí estoy ubicada. Bueno, entonces las fibras aponeuróticas que están justamente en ese límite terminan contribuyendo a formar aquí el ligamento interfobiolar, ¿ves? O sea, esto que tú ves aquí, estas fibras que tú ves acá, vienen del músculo transverso del abdomen. De hecho, fíjate acá, ¿ves estas fibras que están descendiendo y se están uniendo aquí? Estas son esas fibras del transverso del abdomen, de la aponeurosis, pues, que contribuyen a formar el ligamento interfobiolar. Entonces el ligamento interfobiolar es dependencia de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen del lado contrario, por cierto, ¿ok? O sea que también va a venir la aponeurosis de este lado y va a dar fibras que bajan por acá, ¿sí? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Una vez más, arco de Douglas es esto de acá, específicamente esta línea de acá, esta chiquitica, que me separa el tema de las vainas de los rectos. Y estas fibras que ustedes ven acá son el ligamento interfobiolar que viene de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen del otro lado, ¿sí? El músculo transverso del abdomen de este lado da fibras, pasan para acá, bajan y ya. Y se terminan perdiendo aquí a nivel de la fascia transversalis, ¿sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias?
Chévere, bueno muchachos, no los voy a atormentar más, pues. Ya pueden descansar, disfruten sus carnavales. Yo veo si ahorita mismo les subo la prepa para que la tengan disponible para verla cuando quieran.